En relación al metano, las principales emisiones vienen del ganado vacuno y de la producción de arroz. Los óxidos de nitrógeno, las mayores emisiones vienen del tipo de uso del suelo, o sea, si los usamos con leguminosas, si los usamos con gramíneas, si los usamos con plantas con relación carbono-nitrógeno más alta, más baja. Y también una parte importante de las emisiones del suelo viene del uso de fertilizantes nitrogenados. O sea, estas son en grandes rasgos las emisiones de gases de efecto invernadero que hace actividades relacionadas con el suelo. Fíjense, este mapa es bastante interesante. Acá se está estimando, acá se está mostrando en estas barritas que tienen acá, todas estas barritas coloradas, fue cómo fueron las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores agrícolas de distintos lugares del mundo, mientras que este es el promedio mundial. Acá vamos desde el 90 hasta el 2000 y acá vamos del 2000 al 2050. ¿No es cierto? Y estas son las emisiones que se han medido en esas décadas y estas son las que están estimadas para las próximas décadas. Fíjense que, como es lógico, se supone que para las próximas décadas las emisiones de gases de efecto invernadero del sector agropecuario van a seguir aumentando, porque la producción de alimentos evidentemente va a seguir aumentando, porque el crecimiento continuado de la población requiere que la producción de alimentos, de fibras y hasta de biocombustibles vaya aumentando. Pero fíjense que sobre todo en los países menos desarrollados, por ejemplo todos los países de América Latina, por ejemplo toda la parte de África y por ejemplo parte de Asia, es donde se prevén los aumentos más importantes de las emisiones derivadas del sector agropecuario. Y fíjense que en las zonas más desarrolladas o con poca actividad agropecuaria, como por ejemplo todo lo que es Europa del Este, Europa del Oeste, se prevé que las emisiones no sean tan altas y queden estancadas. O sea que para el futuro es algo así como que se está esperando que todo el aumento en la demanda mundial de alimentos, de fibras y hasta de biomasa para combustibles surjan de estas naciones que están menos desarrolladas, por llamarlo de alguna manera. Ahora yo quiero mostrar cuáles son los cambios que uno observó fehacientemente en el clima hasta este momento. Y cuando nos ponemos a ver los cambios en el clima, una de las cosas que más llama la atención es el aumento notable en la ocurrencia de los eventos que llamamos extremos. Los eventos extremos son, por ejemplo, cuando los años son muy poco llovedores y llegamos a sequías muy intensas, o cuando son muy llovedores que desembocan en inundaciones, o cuando tenemos problemas de granizos, o cuando tenemos problemas de ciclones o de vientos huracanados. Y fíjense que entre 2000 y 2005, la ocurrencia de eventos climáticos extremos en todo lo que llamamos América Latina fue 2 veces y media más grande que durante las décadas del 70 al 2000. O sea, fue un cambio muy importante. Y vuelvo a insistir, aumentó la frecuencia de ocurrencia, pero también aumentó la intensidad. Hay eventos que son mucho más intensos. Y bueno, episodios de sequías extremas se dieron en varios lugares, también de inundaciones extremas. Granizos de tamaños realmente impresionantes. Esto que ven acá abajo, que parece nieve, es un granizo en Colombia, en Bogotá, que realmente fue impresionante. Y otra cosa bien rara, por ejemplo, es que aparece un huracán acá en el Atlántico Sur, a la altura de San Pablo, en Brasil, que es un evento que no se había registrado con anterioridad. O sea, que lo que notamos es que aumenta la frecuencia de ocurrencia de eventos extremos, aumenta la intensidad, especialmente los huracanes acá arriba, el tamaño de los granizos, y también aparecen eventos que antes no se habían registrado en determinados lugares. Se calcula que entre el 2000 y el 2010, o sea, en esta última década, en toda la región nuestra de América Latina hubo 17.000 muertos y 47 millones de personas afectadas por la ocurrencia de eventos extremos, que para mi punto de vista es la característica más notable de este cambio que estamos teniendo en el clima. Creo que lo vemos todos, se ve muy bien y creo que es
bastante peligroso esto para el suelo y para el sector agropecuario y para el sector productivo en general, porque uno puede tratar de adaptarse a un aumento en las medias. Supónganse que me dice la temperatura va a aumentar medio grado, las lluvias aumentaron el 10%. Ahí es más fácil adaptarse y tratar de pensar estrategias o sistemas productivos que estén mejor adaptados a eso. Lo que cuesta mucho es tratar de adaptarse a estas condiciones, donde un año puedo tener una sequía muy fuerte y al otro año puedo tener una inundación terrible y me pueden caer granizos muy grandes. Entonces, esto a mi punto de vista es lo que le está metiendo más riesgo a todo el sector productivo en la parte de agricultura. ¿Qué sería? Ahí. Ahí. Estos son los valores de cambios en las medias que se registraron en las últimas décadas. Y fíjense ustedes que alrededor del 60 más o menos hasta el 90, 2000, la temperatura media en gran parte de los países de América Latina viene aumentando a una tasa de entre 1 y 2 grados por siglo. Pero si uno a esa temperatura la descompone y trata de ver qué pasó con la temperatura mínima y con la temperatura máxima en vez de con la media, y con la temperatura del invierno y con la temperatura del verano en vez de con la temperatura promedio del año, se ve que los aumentos fueron muchísimos más grandes en algunos casos. Fíjense, por ejemplo, en el norte de la Patagonia, por esta zona, el aumento de la temperatura mínima del invierno está aumentando a una tasa de 8 grados por siglo. Eso realmente es mucho, o sea, eso es un cambio muy, muy importante. Evidentemente, los inviernos se está prolongando la estación calurosa y estamos teniendo un aumento de temperatura mínima muy importante. Y lo mismo está pasando en el sur de Brasil, o sea, con aumentos de entre 5 y 8 grados por siglo de la temperatura mínima. Al aumentar la temperatura mínima hay algo que provoca y que es muy importante, es que aumenta el número de noches cálidas, o sea, de noches que hace menos frío, de noches que son más calurosas, si se quiere llamar de alguna manera. Y acá en Argentina el número de noches, digamos, más calurosas aumentó entre un 10% y un 20% entre el 60 y el 2000. Esto no quiere decir que realmente la temperatura mínima es la que está subiendo en forma más importante que la temperatura máxima. ¿Eso qué provoca? Eso provoca algo así como una reducción en la diferencia entre estaciones. O sea, es como que tenemos inviernos que son como menos frío, o sea, con temperaturas mínimas más altas. Y entonces hay menos diferencia térmica entre el invierno y el verano. Y también tenemos temperaturas mínimas que son más altas. Entonces hay menos diferencia entre la temperatura del día y de la noche, digamos. Se reducen las amplitudes. Y eso pasa, fíjense ustedes, donde los triángulos son más grandes es donde la señal es más fuerte. Sobre todo pasa en las zonas costeras. Y otro cambio que también creo que lo notamos todos, por lo menos los que vivimos acá en la región pampeana, es el aumento de las lluvias de las últimas décadas en todo lo que se llama el sudeste de Sudamérica, ¿no? Gran parte de Argentina, Uruguay, sur de Brasil y gran parte de Paraguay. Entonces esos fueron aumentos muy notables que se dieron en 2 puntos en el continente, acá en el sudeste de Sudamérica y por allá arriba por Ecuador, mientras que en otros 2 puntos se dieron las tendencias contrarias también muy marcadas. O sea, tanto en la zona productora de Chile como en la zona cuyana de Argentina, toda la zona pegada a la cordillera, se nota una reducción muy importante de las lluvias. Y lo mismo está pasando en el sureste de Perú. Estas tendencias se siguen investigando y se siguen apareciendo estudios que están mostrando cómo son estas tendencias, y estas tendencias en general se siguen manteniendo, con variaciones de algunos periodos que después les voy a mostrar, pero en términos generales se siguen manteniendo. Y otra cosa muy muy importante es el aumento en la intensidad de las lluvias. O sea, esas lluvias de 100 milímetros o de 150 milímetros que antes ocurrían, supónganse que una vez cada 100 años, ahora ocurren 5 veces cada 100 años. O sea que realmente fue un cambio muy importante. Esto no se nota muy bien los límites, pero esto quiere ser la República Argentina. Acá está la Mesopotamia, acá está Buenos Aires, y el epicentro donde está pasando todo esto es acá, miren, en el norte de Santa Fe,
el sureste de Chaco, la parte oeste de Corrientes, ahí es donde el fenómeno más marcado se está viendo, ¿no? Donde es muy frecuente que ocurran lluvias de 100, 200 milímetros en un día, por ejemplo. Evidentemente hay muchas cosas que alteran la calidad física del suelo, pero estos eventos, que ahora son cada vez más frecuentes en gran parte de la región pampeana, tienen un problema muy grande con conservar la calidad del suelo en el sentido de producir erosiones de mucha importancia. O sea, están cayendo cada vez que llueve, ustedes lo deben haber notado, ¿no? Cada vez que llueve caen 100, 120 milímetros todo junto y después no llueve por un tiempo. Eso tiene dos problemas. Por un lado, toda esa agua junta, bueno, puede provocar procesos de erosión, por supuesto, procesos de inundaciones, por supuesto también. Pero ¿qué pasa también? Se alarga el periodo entre una lluvia y la otra. Entonces en el medio pueden ocurrir tal como pasar de una situación de inundación a una situación de sequía en un periodo muy corto. De sequía no, pero por lo menos de falta de agua. Porque al concentrarse tanto se espacian las lluvias. Y este es otro tipo de cambio que a mí me parece muy, muy importante para la productividad y para todo esto que nos está pasando con la expansión de las fronteras agrícolas y de la agricultura. Nosotros tenemos también una tendencia muy marcada a tener variaciones entre décadas del clima. O sea, además de entre años, también tenemos periodos que duran 10, 15, 20 años donde tienden a ser algunos más secos y otros más húmedos. Y aquí hicimos un estudio sobre dos periodos en la región pampeana y todo el sudeste de Sudamérica, no sur de Brasil, Uruguay. Los periodos que elegimos fueron 1930-60, que nosotros sabíamos que era un periodo seco, o sea, décadas más bien tirando a secas, y las décadas del 70 al 2000, que fueron décadas más bien húmedas. Y vimos que hubo un aumento entre esas dos décadas, ¿no? Un aumento muy importante de las lluvias, especialmente durante la primavera y el verano, y el aumento llegó hasta el 50%, especialmente en todo el arco límite de la región pampeana. Ese fue un cambio muy, muy importante, y aumentos similares hubo también en Uruguay. Evidentemente, ese aumento o cambio de las lluvias vino también acompañado de cambios en la temperatura. Subieron las temperaturas mínimas, se redujo en muchas partes el periodo con heladas y la intensidad de la helada, y todo esto favoreció, en términos generales, la producción o los rendimientos de los cultivos. O sea, si nosotros comparamos esos dos periodos, y eliminamos los incrementos de rendimiento relacionados con mejoras tecnológicas o con mejoras genéticas, vemos que solamente por el cambio de clima hubo aumentos en los rendimientos de maíz, de sojas y de pasturas en toda la zona de estudio, o sea, en casi todo el sureste de Sudamérica. Eso se debió, en el 90% de ese resultado se debe al aumento de las lluvias de la primavera y verano. Y los cultivos más favorecidos fueron los cultivos de verano y las pasturas. Por el contrario, el trigo ya se empieza a sentir afectado. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la lluvia en primavera-verano, al trigo ya no le sirve demasiado. Además, el trigo en gran parte de la región pampeana y en Brasil y en Uruguay se desarrolla con condiciones buenas de humedad. Entonces, que aumente la humedad, la verdad que mucho no nos interesa. Pero se empieza a afectar la productividad por el aumento de temperatura. O sea, lo que notamos acá es que el aumento que registramos en las temperaturas está afectando la producción de los cultivos de invierno. Bueno, este aumento de lluvias, además de aumentar la productividad de los cultivos, también produjo una cosa que para mí es bien, bien importante, y que es que permitió que se desplazaran las fronteras agrícolas a zonas donde antes no se podían hacer producción de cultivos de secano. Fíjense ustedes que las isolíneas de igual lluvia se corrieron alrededor de 100, 150 kilómetros hacia adentro, y esto generó una faja interesante en la República Argentina, donde las condiciones se volvieron aptas para hacer cultivos de secano. O sea, eran regiones donde antes no se podían hacer esos cultivos porque había menos de 600 milímetros en el sur o
o menos de 800 en el norte, y eso cambió en forma interesante en todos esos periodos. Ahora, un poco, no es para asustar a nadie, pero me parece que hay que contarlo, que el clima tiene variaciones de distintos estilos. Acá tenemos las lluvias anuales del año 1900 hasta el año 2010, o sea, 110 años. En este caso es el Córdoba. Y fíjense, las lluvias pasan de años donde llueve solamente 400 a años donde llueve 1500. Hay gran variabilidad entre años en la lluvia. Pero si uno mira bien esto, también hay una tendencia creciente. Esto es una tendencia creciente clara. Y si uno sigue analizando, también hay ondas con lluvias que están por arriba y por abajo y que duran ciertos periodos de tiempo. Estas ondas, que son las variabilidades entre décadas del clima, es lo que yo les mostraba recién que nos estuvo pasando en la región pampeana entre el 30 y el 60 y el 70 y el 2000. O sea, realmente tenemos tres tipos de variaciones, ¿no? Y en términos generales, la variación interanual nos está explicando alrededor del 50% de la variación total. La tendencia, es decir, lo que pasa en el largo plazo, en el siglo, nos está explicando más o menos el 15% de toda la variación. Pero casi el 40% está dependiendo de lo que pasa entre décadas. Y yo no sé si muchos de ustedes son observadores y se dieron cuenta, pero desde el año 2005 más o menos, estamos con una racha media seca en la región pampeana. Creo que muchos lo han notado, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y ahí andamos. Hace como 6, 7, 8 años que estamos más bien por abajo de la lluvia y no por arriba.